Qué bueno, hermano. Nos alegramos de esta oportunidad maravillosa que Dios nos está dando. Bendito Dios, lastimosamente que algunos no lo ven de esa manera, no están. Y el problema es que tenemos el tiempo pues, para poder dedicarlo a nuestro Dios. Amén. Y Dios bendiga a nuestro amigo, este joven, que le bendiga, bienvenido. ¿Sabe, hermano? No hay una invitación más especial que cuando somos invitados a la casa de Dios. Amén. Porque al venir a la casa de Dios, esto no tiene solamente valores de una amistad, sino que tiene valores eternos, porque aunque parezca sencillo, aunque parezca algo fácil, no lo es en realidad. ¿Sabe, hermano? Hoy esta mañana es una mañana especial. Y le ha ocurrido algo que no es usual. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros invitamos a un amigo a la casa y el amigo no puede estar el amigo él solo en casa. O sea, no podemos invitar a alguien a casa y los de casa no están. Eso no es correcto. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Cuando usted invita a alguien a su casa, usted lo atiende, usted está pendiente de esa persona que ha invitado. Hoy nuestro amigo, este joven, ha decidido estar con nosotros y es una de las mejores decisiones. Amén. Así que le damos la bienvenida. Amén. Le damos la bienvenida. Al principio, en la obra de Dios hay muchas cosas que no entendemos, pero conforme el tiempo va pasando vamos aprendiendo a reconocer nuestra dependencia de Dios en todo. Vamos a ver ahora un verso en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 27. Gloria al Señor. Hoy es una día especial. Venimos solamente yo y mi hermano Moisésito, porque tenemos actividad en la iglesia. Ahorita está en el culto, ¿verdad? Así que, hermano, por esa razón solamente él y yo estamos aquí. Nos pegamos una escapadita para estar con ustedes, hermano, aquí glorificando a Dios. Y mire, si tan siquiera un amigo estuviera, vale la pena, hermanos, el culto. Porque un alma tiene un gran valor. No tiene valor de dinero, sino que precio de sangre. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, ahí se derramó la sangre más preciosa. Porque fue la sangre del Dios viviente. La sangre de Dios se derramó en la cruz para el perdón de mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 27, verso 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Verso 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba a Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo. Hasta ahí nomás dejemos la lectura. Siéntese, hermano, siéntese.
Es un tema muy lindo, muy bonito, de lo que vamos a hablar ahora, de lo que es la gran misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios para con un hombre. Y es, hermano, de notar que el mover de Dios, el propósito de Dios para la vida de un hombre. Aquí se había dado un problema, hermanos, una dificultad que luego iba a generar muchos problemas a la vida de Jacob. Pero nosotros los padres tenemos gran parte de la responsabilidad para con nuestros hijos. Y una de ellas es que tanto el papá como la mamá juegan un papel importante, hermanos, dentro de la obra de Dios, dentro del camino de Dios. Amén. En la formación de su hijo, de su hija, tenemos gran responsabilidad nosotros los padres. Amén. Todo el que es padre. En el caso de Jacob, hermanos, en el caso de Isaac tenía una dificultad. Isaac, hermanos, el problema de él era que tenía bastante apetito y deseo por la comida. Siempre Isaac fue así. Su problema, su atracción era la comida, era el buen gustar, los buenos platos, los buenos guisados. Y debido a que él siempre estaba con ese deseo de llenar su estómago, dice que había inclinado y su corazón era más hacia Esaú, porque Esaú había heredado de su padre Isaac esa misma situación. Esaú había heredado de su padre lo mismo, por eso es que era el hijo favorito de Isaac. Esaú era el hijo favorito de Isaac, pues ahí lo podemos ver. Además de ser el primero, también tenía la forma y había encontrado la forma de agradar a su padre, y era a través de los buenos platillos, de los buenos alimentos. Se había ganado el corazón de su padre Isaac a través de los años, porque sabía que Isaac le atraía mucho el buen guisado, el buen sabor de la comida. Y eso, hermanos, es lo que vemos en el último verso. Pero vamos a la otra parte, porque en el caso de Jacob heredó algo diferente de su madre, y era que Rebeca, hermanos, tenía uno de los problemas que muchos creyentes tenemos, y era, hermanos, que hereda de ella también el engaño, la mentira en su momento. Porque Rebeca, hermanos, siendo un matrimonio, siendo un hogar, ella no actúa de la manera correcta. Oyó hablar a su padre con su hijo Esaú, que le dijo: vaya, hijo mío, yo estoy a punto ya de morir, yo creo que un día de esto me muero. Ve al campo, toma tu arco, lleva tu aljaba y ve al campo y trae, y hazme un guisado de lo que siempre me has hecho durante toda la vida. Le gustaba cocinar. Pero en el caso de Rebeca, oye la conversación de su padre con su hijo, y oyó que el deseo de Isaac era de bendecir a su primogénito, a Esaú. Tráeme, le dice, hazme ese guisado, quizás sea el último que yo vaya a saborear, y yo voy a bendecirte. Pero al otro lado de la puerta estaba la señora, oyendo la conversación de ellos. Oiga, y entonces va donde su hijo, porque el favorito de Rebeca era Jacob, el favorito de Isaac era Esaú, pero el favorito de su madre era Jacob. Entonces va, hijo mío, le dice: he escuchado la conversación de tu padre, ojo con esto, le va a servir mucho, nos va a servir mucho a nosotros. No vemos muchos hoy, hubiera querido que estuvieran más. Pero la dificultad que genera, hermanos, el problema del favoritismo. ¿Me entiendes? Entonces viene, y casi siempre el hijo está heredando o de su padre o de su madre
algunas cuestiones que le pueden perjudicar en su vida. En el caso de Jacob, hermanos, conspira, hay una conspiración en contra de su mismo padre. Oiga, en contra de su mismo hermano. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que luego Rebeca oye que están hablando ellos y expresándole a su padre el deseo de bendecirlo, y entonces comienza a tramar ellos un engaño, una mentira, madre e hijo, con una mentira contra su padre y contra su hermano. Pero le voy a decir algo, hermanos, que es muy importante y que es algo que nosotros, de lo que debemos de tener mucho cuidado nosotros. Y es que la mentira va a generar grandes problemas en nuestra vida. Aún, hermanos, lo que sucede con este evento que se da ese día, en ese lugar, es de que hay una separación. Hay una división, se divide la familia. Mire el engaño, mire la mentira, lo que va a generar. Porque eran hermanos ellos, hijos de su mismo padre y de su misma madre. Pero la mentira va a generar grandes problemas en la familia. La mentira siempre va a generar grandes problemas y traerá consecuencias a la familia. Entonces engañaron al viejito que ya casi no miraba, lo hicieron vestir como se vestía Esaú, le pusieron pelo para que se pareciera a Esaú, porque Esaú era velludo y Jacob no tenía pelo en su cuerpo. Lo que hicieron fue vestirlo de la misma manera y lo cubrieron de pelo a Jacob. Y engañaron al viejito, lo tocó y dijo, bueno, se parece la piel a la piel de Esaú, dijo, pero el olor, dijo, de su cuerpo no es el mismo, ni la voz, no. Él estaba casi seguro que iba a dar la bendición. Y hermanos, lo estaban engañando. Lo que sucede algunas veces es que nos anticipamos a los planes de Dios. La profecía estaba dada de que el menor iba a servir al mayor, pero en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Cuando los dos nacen, la promesa de Dios era hacia Jacob, porque fue el que nació de último, pero le dice: el menor va a servir al mayor. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, nos anticipamos, queremos anticiparnos a los planes de Dios, y eso traerá consecuencias, porque en el caso de Rebeca, ella oyó la profecía, a ella le dieron la profecía cuando nacieron los dos, pero ella quiere adelantar, anticipar los planes de Dios. Y por eso lo viste y le dice: donde tu padre, y hay que preparar un guisado, porque él te va a bendecir. Conocía su madre lo que a su padre le gustaba. Pero ojo con esto, oiga, esto va a traer gran enseñanza y usted se la traslada a los demás o a los vecinos. En vez de que estemos hablando otras cosas, hay que hablar la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia ya no tiene que perder el tiempo en ninguna otra cosa más que en exaltar y bendecir el nombre del Señor. Sí. Pero se da y engañaron de cierto modo a Isaac, y Isaac, en vez de bendecir a Esaú, como fue engañado, bendijo a Jacob y lo bendijo. Eso iba a generar problemas grandísimos, hermano, porque su hermano, cuando se da cuenta, juró que mataría a su hermano, se vengaría, porque se creía que una vez pronunciada la bendición hacia una persona, la bendición era irrevocable. O sea, cuando yo bendecía a alguien, la bendición estaba sobre él, y aunque yo después quisiera quitarle la bendición, ya no podía. Esaú conocía eso, y entonces dijo: fue bendecido en lugar mío. Lo que voy a hacer es que cuando mi padre muera, que ya faltaba poco para que se muriera, cuando él muera, yo me voy a vengar y voy a matar a mi hermano Jacob. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Los grandes problemas, oiga. Lo que sucede es que ahora ya había un problema dentro de la misma familia. Que su misma madre, que había conspirado en el engaño,
su misma madre le dice: vete de aquí, porque tu hermano ha jurado matarte. Y ahí va la división de la familia. Y ahí se rompe, hermanos, se rompe el vínculo familiar. Entonces, por el engaño, por la mentira. Y ahí va ya saliendo Jacob, hermanos. Y oiga que se va dirigiendo porque su misma madre lo manda. ¿Sabe dónde lo mandó? Donde su tío. Y como Dios es perfecto dentro de sus planes y sabía que Jacob tenía ese problema, hermanos, porque el nombre de Jacob significa usurpador y significa engañador. Al principio es el significado que tiene Jacob. Luego su nombre es cambiado por Israel, pero en ese momento eso es lo que significa. Y sale, hermanos, él salió a casa de su tío Labán. ¿Quién era su tío Labán? Oiga, era otro que era peor de mentiroso que él. O sea, porque Dios, hermanos, sabe cómo tratar nuestros problemas. Amén, hermano. Sabe cómo tratar estos problemas. Y lo envían a Jacob, hermanos, él que había conspirado, hermanos, en contra de su hermano y en contra de su padre, va a casa de su tío. Y su tío tenía, hermanos, otro gran problema, que era también un gran mentiroso, el tío Labán. Entonces Dios lo envía a donde Labán, porque Dios quiere que el carácter de Jacob sea formado y se dé cuenta de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Porque estando donde su tío Labán, él tiene que trabajar duro y sin paga alguna. Además de eso, tiene el deseo Jacob de casarse. Y ve una de las hijas, hermano, que le cayó muy bien y le preguntó le pregunta a su tío y le dice: ay, esa me la puedes dar. Sí, te la doy. Esa que vos has visto, esa te voy a dar. Trabajar 7 años, le dice, sin goce de sueldo, iba a ser tuya. Pero como Labán era terrible, hermanos, cuando pasaron 7 largos años de trabajo de servicio de Jacob, le dijo: fíjate que no te la voy a dar esa, te voy a dar esta otra. Le dio otra, no le dio la que él quería, sino que le dio otra, que era más fea. Ajá. Entonces lo engañó. Oiga esto, hermano. ¿Por qué es que nosotros no debemos de mentir? Debemos de ser claros y de buscar la restitución si de alguna manera hemos mentido, hemos engañado, hemos defraudado. Ya no mentir más. Amén. Porque en el caso de Jacob, claro, cae en la trampa de la mentira de su tío. Y comienza Jacob a ser formado en su carácter y dice: bueno, qué mentiroso es mi tío. Una desgracia con este hombre. Pues sí, pero ¿de dónde él venía? ¿Y qué es lo que él estaba cosechando? ¿Qué es lo que estaba él recogiendo como cosecha? Luego le dice: mira, Labán, yo trabajé 7 años. Trabaja otros 7 años y te voy a dar la que querés entonces. Y trabajó otros 7 años. Hermanos, trabajó 14 años en casa de su tío y entonces sí se la dio, porque ya era demasiado. Pero ojo, hermanos, porque los problemas no terminan ahí. No terminan ahí. Después tuvo que trabajar 6 años para que él le pudiera dar ganado y podía él. Miren, los planes de Dios eran de bendecir a Jacob. El plan de Dios era que él iba a bendecir a Jacob, pero como ellos se anticiparon haciendo todo tipo de situaciones que no eran gratas, hermanos, tuvo él que sufrir algunas consecuencias, pero la misericordia, por eso el tema es la gran misericordia de Dios para con él. Ya eran 20 años que él se había ido de su casa, que estaba lejos de su padre, de su madre y huyendo de su hermano. Pasaron 20 años, imagínense estar 20 años sin ver su familia uno, solamente, hermanos, por lo que ellos habían conspirado, un engaño, una mentira. El plan de Dios era bendecir. El plan de Dios era engrandecer a Jacob. El plan de Dios era ese. No era necesario
luchar con la mentira, con el engaño, no era necesario, pero se da la situación. Y ahora 20 años han pasado y él ve, hermanos, todo lo que ha acontecido, ve los problemas que ha generado con Labán y lo comienza a conocer que este hombre no era un hombre sencillo, era un hombre, hermanos, peor que él. Amén, hermanos, peor que él. Entonces se había llegado a casa y estaba junto a personas que eran difícilmente, hermanos, él podía conocer, pero el plan de Dios era que estando en la casa de su tío, él pudiera reconocer, hermanos, el error, él podría conocer la maldad, él podría conocer que no era bueno lo que estaba aconteciendo. Ya había visto a su tío mentirlo, engañarlo, hermanos, y ahora era momento que él tenía que regresar a su casa. Y regresa él nuevamente a su casa después de 20 años, y después de 20 años va con temor. Oiga, él va con temor. Pasaron 20 largos años de aquel suceso, pero dentro de su corazón es como que si ahora mismo hubiera sido. Hay situaciones en la vida de una persona que han sido pasadas, pero vivimos recordando nosotros, vivimos sintiendo el dolor del pasado. Y entonces él decide regresar, después de 20 años decide regresar y va con temor de que su hermano lo encuentre y que lo mate como él había jurado que lo iba a hacer. ¿Por qué no es necesario y por qué es importante, hermanos? 2 Corintios 5:17. Apréndaselo de memoria, tómelo en su corazón y vívalo. Amén. 2 Corintios 5:17. Le va a servir mucho, a mí me ha servido mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que olvidar el pasado. Hay que olvidar todo porque cuando usted recuerde, por ejemplo, si yo he tenido un problema hace 5 años, si yo tuve un problema hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, pero yo vivo recordando ese problema, es como volverlo a traer al presente. Y el creyente no debe vivir en el pasado, debe de vivir el presente. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Debe de vivir el presente. No va a vivir recordando su pasado, porque es el volver a vivir y volver a revivir el momento que le ocasionó grandes problemas en su vida. ¿Por qué voy a vivir recordando yo las cosas pasadas? ¿Sabe qué es cuando usted recuerda las cosas del pasado? Es que las trae a la memoria y lo daña físicamente y orgánicamente, está destruyendo su misma vida. Por eso es que ahora en la psicología de nuestro tiempo, los grandes avances de los grandes hombres psicólogos es que han encontrado que el hombre, que la persona debe de vivir el presente y no el pasado, ni tampoco el futuro, sino es el presente. Amén. Y los grandes avances de la psicología, cuando Pablo hace 2000 años lo escribió en 2 Corintios 5:17. Amén. El Espíritu Santo, lea la Biblia. Santo. Estudia la Biblia. Aleluya. Léala. Amén. Pero yo no entiendo cómo es que nosotros vamos a vivir aferrados a algo, porque cuando usted vuelve a revivir las cosas del pasado, las heridas vuelven a abrirse, hermanos, en nuestro corazón y volvemos a tener resentimiento, odio, iras y tenemos grandes problemas. Por eso es necesario olvidar el pasado. Ya bueno. Entonces, eso es, hermano, lo que sucede, pero hay algo. 20 años han pasado y en el caso de Jacob va a volver a casa de su padre Isaac. Va a volver, tiene que volver. Pero el problema no se termina después de 20 años. Porque el problema es, hermano, de que él va a casarse. Va a casarse Jacob. Y de sus lomos hay una gran promesa
de que va a salir la nación, los 12 patriarcas, los 12 hijos que iban a formar la nación de Israel, de sus lomos. ¿Y qué es lo que va a suceder, hermano? Las consecuencias, las secuelas, oiga, siempre nos van a alcanzar. Siempre nos van a alcanzar. Porque una cosa es que yo le demuestre a alguien lo que yo soy. Otra cosa es que la gente crea que yo soy así. Amén, hermanos. Amén. Que otros piensen de mí. Pero hay algo, hermanos, nosotros mismos nos conocemos perfectamente bien. Amén. Y nosotros no podemos engañarnos. Podemos engañar a los demás, pero menos a nosotros mismos. ¿Y qué sucede, hermanos, aquí? Después de 20 años se vuelve, bueno, ya es el momento que él tiene que casarse y se casa. Y van a nacerle 12 hermosos hijos. ¿Me entiendes? De los cuales él va a amar lo mismo, el favoritismo. Porque en el caso de Jacob, cuando ya están todos sus hijos, hermanos, dice que hubo uno al cual él amaba más. Amén. Y era José, era su favorito. Amén. José era su favorito. Pero vamos otra vez, hermanos, si quieren lo comprobamos con la Biblia o solo le narro la historia, porque eso es importante. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Pero como yo sé que ustedes son lectores bastantes, por eso solo les narro la historia y ustedes van de lleno. ¿O que me equivoco? Entonces, ojo con esto, porque después él va a engendrar 12 hijos. Y estos 12 hijos van a heredar la misma situación, el mismo problema. ¿Por qué? Porque esto es así, hermanos. Necesitamos ser sanados interiormente. Necesitamos ser libres. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Amén. Usted, para ser feliz, lo que usted necesita es tener una buena relación con Jesucristo. Eso necesita. Amén. Que no necesita más. ¿Quién le ha dicho eso? Amén. Yo si hago esto, si hago lo otro, yo le aseguro. No, hermano, es mentira eso. Lo que necesitamos es tener una buena relación, un contacto directo con nuestro Creador. Amén. Y vamos a ser los hombres más felices. Amén. Amén, hermano. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Amén. Entonces sucede esto. Los 12 hijos que él va a tener heredaron lo de sus padres. Porque llegó un momento lleno de envidia. Los hermanos vieron que Jacob, el corazón de Jacob era para con su hijo José. Lo vestía diferente y era un hijo muy obediente a él y lo amaba dentro de su corazón. Pero van otra vez la conspiración y sus mismos hermanos van a conspirar en contra de José. Y en una de esas ellos tramaron y dijeron: bueno, hagamos algo. Ya vimos nosotros que el favorito de nuestro padre es José. ¿Qué es lo que debemos decir? Matémoslo. Lo tiraron, hermanos, en una cisterna y le llevaron las ropas al viejito y le dijeron: mira, aquí está tu hijo, quizás lo devoró alguna fiera del campo y lo mató. Ya estaban siendo engañados. Otra vez, en el caso, hermano, de Jacob, había vivido 20 años lejos de su familia, regresa y después, hermano, oiga, va a vivir otros 20 años más. Porque desde el momento en que sus hermanos le llevan la ropa y se la llenaron de sangre ellos y le dijeron: quizás alguna fiera del campo mató a tu hijo, que era el hijo favorito de Jacob. Desde ese momento ellos no lo mataron. Dice que él no se murió porque Dios estaba con José. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Sino que fue vendido como esclavo. Y desde ese momento Jacob comenzó a sufrir. Oiga, hermano, comenzó a sufrir. Desde ese momento, de esa conspiración, sufrió 20 años más. O sea que ya eran 40 años. Con aquel dolor en su corazón de que su hijo ya no estaba con él. Y él pensando en que ya no lo iba a volver a ver al viejito. Andate que no se murió de esa gran tristeza. Y lo vendieron sus hermanos y lo engañaron a él, a su propio padre. Oiga, hermano, cómo se van generando los problemas. Y hermano, ya no mintamos, hombre.
Ya no hay que a veces mentimos sin necesidad. No hay necesidad de mentir. Nos inventamos una, bueno, que no hay necesidad, mi hermano. Porque nuestros hijos, nuestra familia, todo, mire, ahora estamos nosotros aquí. Y algunos de nuestros familiares, a ver dónde están. Hijos, hijas, a ver, sí, no sé. Pero ojo con esto, 20 años más por la mentira. Y el Jacob sintió dolor en su corazón otra vez. Lo engañaron sus hermanos, sus hijos. Lo engañaron, pero Dios estaba con José. Y dice que lo vendieron a unos marianitas que eran los que pasaban por esos caminos. Lo vendieron como esclavo. Y hermanos, y se lo llevaron a José. Pero es que este José tenía una promesa grande de Dios, este hombre. ¿Cuántos alaban? Porque es llevado, hermanos, y lo llevan, pero dicen que era de hermoso parecer José. Era de hermoso, es que el Hijo de Dios es de hermoso parecer. ¿Cuántos alaban con él? Porque la gracia está sobre él. La gracia de Dios está sobre él. Amén, hermanos. Había veces que me han escrito y me dicen, mire, qué hermosa sonrisa tiene usted, muchas gracias. Le digo, pero yo soy casado. ¿Qué me están preguntando? Pues? Hermosa sonrisa se le da a usted. Me dice, sí, le digo, gracias. Y mire, ya he comprometido por la gracia de Dios. Y le digo, pues claro, ¿me entiende? ¿Ah? Ajá, por la gracia de Dios, le digo, sí. Pero ojo con esto, hermanos, y yo le aseguro que es así igual que a usted también. Pero hay algo más. Porque todos nosotros de alguna manera somos codiciados. Tenemos un gran valor. Y no podemos nosotros perder ese valor que tenemos para con Dios. Oiga esto. 20 años van a pasar de esa conspiración. Él sintió dolor en su corazón y siguió sufriendo. Miren todos los sucesos que habían sufrido Jacob, hermanos. Por anticiparse, por querer lograr anticipadamente lo que Dios había decidido darle de antemano a él. O sea, el plan de Dios algunas veces lo queremos anticipar nosotros. Y ese es el momento de Dios. Amén. Oh, hermanos, 20 años más y Dios llevó a José hasta la cúspide allá en Egipto. Dice que llegó a ser el segundo después del rey. O sea, Dios tenía grandes planes para con ellos. Amén, hermanos. Porque en el caso de José había integridad en su corazón. Él era un hombre que se guardaba para Dios, no de apariencia, no de palabras, sino de corazón. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Porque usted me va a querer demostrar a mí que es un gran hombre, que aquí, que allá, pero dentro de su corazón sabe que no es así. Pero en el caso de José, hermanos, era un hombre recto delante de Dios. Y lo llevaron y lo metieron a la cárcel porque la mujer de Potifar dice que le cayó bien, le encantaba verlo y se enamoró de él. Se enamoró perdidamente, que se le puso claro a José y le dijo, ven y duerme conmigo porque tu señor no está, le deja tan lejos. Y dice que él salió huyendo, hermano, casi desnudo, le dejó las ropas y se fue. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Huyendo de la tentación. Así es, perfecto. Porque temía, dijo, no, hombre, si este hombre me ha dado toda la confianza a mí, este hombre me ha dejado en su casa y yo hacerle eso. Hubiera sido uno de nuestro tiempo. A saber, le hubiera dicho qué bendición, aquí en la mera fiesta me está queriendo dar el lugar. Aquí la voy a hacer. Ah, claro que sí. Y entonces, hermano, lo que se da ahí es que en el caso de José, él había creado temor, pero un temor reverente delante de Dios. Amén, hermanos. Y a causa de él, hermanos, dice que Dios lo puso en alto a José.
Amén, hermanos. Amén. Tuvo que hacer una operación Dios en el corazón de José, porque José no era vengativo. Porque cuando hay hambre en toda la tierra, hermanos, el que había dirigido a la nación era José, la nación donde él estaba. Él había declarado lo que iba a suceder, que iban a haber 7 años de gran abundancia y después iban a haber otro tiempo en que iba a haber escasez. Y la única nación que se preparó para ese tiempo de escasez fue la nación donde José estaba ahí, hermanos, gobernando ahora. Amén. Ya el viejito allá se había quedado, hermanos, en su lugar con toda su familia, y cuando los apretó el hambre, ¿qué sucedió? Y dijeron: vamos a ir en busca de alimento, porque aquí está serio este asunto, aquí nos morimos de hambre. Y fueron, hermanos, a dar al lugar donde estaba su hermano, que antes lo habían vendido como esclavo. Ahí donde vemos la gran providencia de Dios, la gran misericordia de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Amén, hermanos. A pesar de que Jacob había, hermanos, cometido esos grandes errores, pero había rectificado, y la misericordia de Dios estaba para con él. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Valoremos la misericordia de Dios nosotros en nuestra vida. Amén, hermanos. Y oigan, hermanos, lo que sucede ahí. Van sus hermanos, pero él dice que la primera vez no lo reconoció, pero la segunda vez él se dio a conocer a ellos quién era. Dios lo había llevado y hizo venir a su padre, lo hizo venir, y su corazón, hermanos, se gozó. Después de 22 años aproximadamente, por ahí así, que habían pasado, hermanos, de toda aquel suceso que sus hermanos lo habían engañado a su padre. Pero vean, hermanos, cómo es que hay papá que es mentiroso, hay mamá que es mentirosa y encubre a su hijo, encubre a su hija. Eso no tiene que ser así. He conocido hermanos que son mentirosos, y uno le dice: mire, hermano, ¿cree que podemos ir a la vigilia en la noche? Sí, ahí vamos a estar. A la hora de las horas no van. Sus hijos ya son hijos grandes, adolescentes, 17, 18 años, 20 años. Están oyendo la gran mentira de ese hombre que dijo: voy a ir, y después lo ven en la casa como que nada. Engañó al pastor. Pero el problema no es engañar al pastor. El problema es qué es lo que está heredando a su hijo, a su familia, en su casa. ¿Qué es lo que está enseñando? Lo que sucede, el problema se vuelve más grande. Uno cree que lo hace, porque uno, este viejo dice, él le dije que iba a ir y yo no voy, loco. Él piensa que lo está haciendo, pero hay un Dios que está viendo. Amén. Y hay hijos que están viendo nuestro proceder y dicen: mi tata es mentiroso. Dicen: mire cómo engañó, buena mentira, bueno para engañar. ¿Sabe qué va a hacer? ¿Cómo va a ser ese hijo? ¿Cómo cree que va a ser ese hijo? Porque se va a juntar a gente mucho peor. ¿Qué fue lo que sucedió a Jacob? Dios, para enseñarle a él que no tenía que ser así, lo llevó de su tío, y su tío le enseñó. Ese sí era maestro de la mentira. No recibimos los buenos consejos nosotros. Amén, hermano. O recibimos el buen consejo. Esta palabra es buenísima. La palabra es buenísima, aprendamos. ¿Me entiende, hermano? O sea que no podemos producir nosotros algo que nosotros no hayamos sembrado. Usted es responsable. Va a tener hijos responsables. Como pastor soy responsable. Tendré una iglesia responsable. Como ministro soy responsable. Los demás serán responsables también. Y es que esto, hermanos, es de la ley de la vida. Amén, hermano. Amén. Entonces, una madre, y ojo con esto que le voy a decir, porque algunas veces necesitamos ser sanados. Por eso es que le dije yo, ser sanados. Uno de los grandes problemas de la iglesia en nuestro tiempo es que hay muchos hermanos que guardan resentimiento,
son resentidos y resentidas y andan con cosas en su corazón, cosas del pasado, cosas que vivieron hace 10, 15, 20 años, pero como las viven recordando el pasado, vuelven a traer y tienen una imagen, un cuadro de lo que vivieron en aquel tiempo. Es como volver a vivir, pues. Es como volver a vivir. Por eso el creyente no tiene que guardar resentimiento, tiene que ser libre. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Amén. Sí, cuando me dice a mí, ¿qué? Hace 20 años, mire, usted aquí, le digo yo, no, me iba recordando esas cosas, porque esas cosas aún Dios ya las pasó al olvido. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Amén. Entonces, hermanos, sucede eso, pero la gran misericordia de Dios era para con Jacob, porque de sus lomos nació toda una gran nación, la nación de Israel. Dios le cambió el nombre, ya no vas a ser llamado Jacob, sino que Israel, porque Jacob significa engañador, usurpador. Y yo necesito un pueblo de valientes, un pueblo santo. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Entonces le cambió el nombre de Jacob y le puso Dios Israel. Cuando venimos nosotros a Jesucristo, Él nos cambia el viejo nombre que tenemos y dice que tenemos un nombre nuevo, Hijo de Dios. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Amén. Es el título más grande, más precioso que un hombre puede recibir, ser un hijo legítimo de Dios. Amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Hermano, sucede estudiando un poco lo que es este tema de lo que es la bondad y la misericordia de Dios. Es preocupante. Es preocupante en todo sentido, o sea, de cómo nosotros debemos de guardarnos, de cómo nosotros debemos de vivir para Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Por eso Pablo dice, no, el que hurte ya no hurte más. El que roba dice ya no robe más, porque es cuestión del pasado. Amén, hermano. Hoy estamos viviendo el presente. En el presente, este es el que debemos de vivir. Amén. No tiene que decir también hay que más adelante. No me dice ahora, ese momento, es ahora que Dios quiere, hermanos, darnos una de las más grandes bendiciones para nuestra vida. Es ahora, no es mañana. Hay quien dice, no, ahorita yo me estoy portando mal, pero ya va a ver, dentro de un año voy a ser un buen creyente. No, hermano, es ahora. Es ahora. ¿Me entiende? Es ahora. Y bajo esa perspectiva, hermanos, que tenemos nosotros, vean el sufrimiento que ocasiona. Amén. El sufrimiento que ocasiona el engaño, la mentira. ¿Sabe qué hizo el problema ese? Dividió la familia, hubo odio y hasta muerte iba a haber por esa mentira. Por esa mentira. Entonces, hermano, por eso dice, hermanos, la palabra de Dios y el apóstol Pablo, aconsejando a la iglesia, dice que debemos de nosotros de vivir y de hacer todo lo honesto, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo de buen nombre. Dice, en eso debemos de ejercitarnos. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Amén. Dice amén, dice amén. Amén. Gracias a Dios. Y ojalá, como le digo yo, que podamos atender el mensaje de la palabra de Dios para nuestra vida. Amén. Porque el éxito no está en saber, sino que está en vivir lo que nosotros sabemos. Amén. A su nombre, hermanos. Gloria. A su nombre. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¡Qué bueno! Yo me alegro, ¿sí? ¿Y saben por qué me alegro? Porque a pesar de que no vinieron bastantes, tenemos un amigo entre nosotros. Amén. Es una gran victoria. Es una gran victoria. ¿Por qué, hermanos? Porque yo estoy muy acostumbrado a trabajar con personas que no conocen a Cristo y vivir, hermanos, trabajando, tratando de formar en todas esas personas un carácter, una conducta adecuada para con Dios. El Evangelio es el más grande privilegio que un hombre puede conocer. Amén, hermano. Yo no me arrepiento. Tengo ya 20 años de estar al frente en la obra de Dios y me siento muy feliz y cada día me siento mejor. Porque la personalidad de un creyente no es estática, sino que va
en aumento. Si usted llegó a un límite y ya no sigue creciendo, déjeme decirle, usted está en problema. Amén. O sea, porque la conducta siempre hay que mejorarla. Sí, la conducta no es siempre, vaya, ya alcancé lo que iba a dar, dice, de aquí ya no paso yo. Tiene que pasar, tiene que seguir creciendo. Porque la medida no es el pastor, la medida no es el hermano, la medida, la que debemos de tratar de alcanzar, ¿cuál es? Cristo. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Es Cristo la medida a la que tenemos que alcanzar. Amén, hermano, porque usted me quiere alcanzar a mí, rápido me va a alcanzar. Quizás no, ya soy como el hermano yo, quizás mejor. ¿Entiende? Porque soy hombre. Pero a Cristo siempre estamos tratando de querer alcanzar esa estatura. Amén, hermano. Y en esa lucha estamos cada día. Tenemos que ser mejores cada día para nuestro Dios. Póngase en pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios. En lo que mi hermano Moy toca un tono ahí un poco suave en el teclado, démosle gracias a nuestro Dios. Mire, hermano, la misericordia de Dios es grande. Hemos engañado, hemos hecho tantas cosas desagradables a Dios, pero esta mañana hemos venido en este tiempo presente, hermanos amados, a tratar de ser agradables delante de la presencia de nuestro Dios. A su nombre, hermanos. ¿Por qué no queremos realmente seguir teniendo ese tipo de problemas? Mire, quiere que la vida le vaya bien, hermano, entréguele su corazón. Si el plan de Dios es bendecir a los hombres, en el caso de Jacob, si el plan de Dios era bendecir y engrandecer a Jacob, pero Jacob hizo tantas cosas por tratar de superarse anticipadamente, lo que le ocasionó gran dolor en su corazón. Esperemos el momento de Dios y verá cómo Dios va a exaltar su vida cuando sea el tiempo de Él. Un llamado voy a hacer. Si este jovencito quiere entregar su vida al Señor Jesús o reconciliarse, yo quisiera orar. Esta es una mañana especial, hermanos, tan especial en que Dios, hermanos, ha descendido a este lugar y ha descendido, hermanos, para perdonar, para salvar, para bendecir a todo aquel que pueda acercarse a Él. Yo le aseguro que si este joven se acerca hoy al Señor y le entrega su corazón, su vida será totalmente diferente. Dios tomará el control de su vida y sus pasos serán cada día para una victoria grande. Lo invito a venir, siervo. Si usted quiere venir, puede venir acá al frente. Yo voy a orar por usted. Por algo Dios me trajo esta mañana a este lugar. Por algo venimos a este lugar. Y ese plan de Dios, no sé cómo se llama usted, hermano, en lo que la iglesia ora, la iglesia clama a Dios y rompe cualquier cadena. Usted tiene que ser educado. Usted tiene que ser educado. Ustedes tienen que orar. Cuando uno hace un llamado, la iglesia tiene que orar. ¿No les han enseñado eso? Tienen que orar. Eso es lo que tiene que hacer. Algunas veces nuestra mirada lo que hace es detener el proyecto de Dios. Se tiene que orar. La iglesia tiene que ser incluida, enseñada en eso. No sé si habrá hoy, esta mañana, esa oportunidad en que tú puedas abrir tu corazón al Señor Jesús, joven. Invítelo a venir, hermano Walter. Invítelo a venir. Yo quisiera orar por él. Si no siente el deseo en su corazón en el momento, yo voy a dejar de ser llamado, porque las condiciones que Dios pone para los hombres es venir luego y estemos a cuentas. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y tus ojos vean, dice, por mis caminos. Porque no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Porque no vino el Señor Jesucristo, dice, a condenar al mundo, sino que todo aquel que se acerca a Él, hermanos, sea salvo. Ese es el plan de Dios. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y en esta oración final quiere venir, pues
puede hacerlo. Bendito Padre, te damos las gracias por esta maravillosa oportunidad, Señor, en que tú nos has permitido, Padre, esta mañana estar delante de tu presencia. Perdone, Dios mío, limpie nuestro corazón, nuestro interior, oh Dios eterno, de todo lo que estorba, de todo lo que nos permite que veamos tu gloria. Señor amado, abra su corazón, mi hermano, y deje que el Espíritu Santo lo limpie, deje que el Espíritu Santo lo purifique, deje que el Espíritu Santo haga algo maravilloso interiormente en su vida. Dígale al Señor, su victoria será grande, hermano. Lo que usted necesita es tener una buena relación con el Señor y con el Espíritu Santo de Dios para tener una vida abundante y de provecho. Grande y maravilloso es tu poder, Señor, que se perfecciona en la debilidad, Señor, del hombre. Bendiga, mi hermano, la actividad. Bendiga esta congregación. Bendiga a los que no han venido, Señor, por diversas causas. Impacta sus corazones, toca su vida, Señor, para que entiendan que solamente en ti, Señor, nosotros encontramos los grandes beneficios, las grandes bendiciones, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús te damos la gracia. Bendiga, Señor, como bendeciste a Jacob, como bendeciste a José, como has bendecido a tu pueblo Israel, Señor, por siempre. Bendiga, Señor, a tu pueblo. Bendíganos a cada uno, Señor. Queremos hacer las cosas de la mejor manera posible, Padre. Ayúdanos a esforzarnos cada día por ser mejores, Padre. Gracias te damos en el glorioso nombre de Jesús. Limpia nuestro corazón, oh Dios, de toda inmundicia, en el nombre glorioso de nuestro Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, bendito Dios, me alegro de estar con ustedes, hermanos. Me alegro mucho. Y cuánto me hubiera gustado que los demás estuvieran, hermanos, con nosotros esta mañana, pero no es así. Pero nos hemos gozado y yo me alegro, hermano. Me alegro muchísimo de poder estar con ustedes. Dios me bendiga.